Buenos días, nosotros somos el equipo número 1 y les hablaremos sobre el tema de la mitosis y sus fases. Antes que nada, les daré una breve información sobre qué es la mitosis. En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular. Esta consiste en el reparto equitativo del material hereditario, es decir, el ADN característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos, es decir, la cariocinesis, seguido de otro proceso independiente de la mitosis que consiste en la separación del citoplasma, la citocinesis, para formar dos células hijas. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y de la reproducción asexual. La otra forma de división del material genético de un núcleo se denomina meiosis. La profase se produce en ella la condensación del material genético ADN para formar los cromosomas. Como el material genético se ha duplicado previamente durante la fase S de la interfase, los cromosomas replicados están formados por dos cromátidas unidas a través del centrómero por moléculas de coenzinas. Uno de los hechos más tempranos de la profase en las células animales es la duplicación de centrosomas. Los dos centrosomas hijos migran entonces hacia extremos opuestos de la célula. Los centrosomas actúan como centros organizadores de una estructura fibrosa, los microtábulos, controlando su formación mediante la polimeración de, de tubulina soluble. En la profase tardía desaparece el núcleo y se desorganiza la envoltura nuclear. La prometafase es el proceso o fase posterior a la profase y anterior a la metafase en la mitosis celular. Según cómo interactúen entre sí durante esta fase la membrana nuclear y el uso mitótico de microtóbulos, la mitosis puede ser abierta o cerrada. En la mitosis cerrada, el uso mitótico se forma dentro del núcleo o sus microtúbulos pueden penetrar hasta los cromosomas a través de la membrana nuclear sin que ésta se rompa. Ocurre en los hongos y algunos protistas como las algas o las tricomonas. En la mitosis abierta, la membrana nuclear se separa y los microtúbulos atraviesan al espacio nuclear. Ocurre en una pequeña parte de los organismos multicelulares. Cuando la membrana nuclear se disuelve, marca el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros creando las cinetocoros. Los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. Cada cromosoma ensambla dos cinetocoros hermanos sobre el centrómero, uno en cada cromatida. Un cinetocoro es una estructura proteica compleja a la que se anclan los microtúbulos. Aunque la estructura y la función de cinetocoro no se conoce completamente, contiene varios motores moleculares, entre otros componentes. Cuando un microtúbulo se ancla a un cinetocoro, los motores se activan, utilizando la energía de la hidrólisis del ATP para ascender por el microtúbulo hacia el centrosoma de origen. Esta actividad motora acoplada con la polimerización de los microtúbulos proporciona la fuerza de empuje necesaria para separar más adelante las dos cromátidas de los cromosomas. A medida que los microtúbulos encuentran y se anclan en los cinetocoros durante la prometafase, los centrómeros de los cromosomas se congregan en la placa metafásica o plano ecuatorial, una línea imaginaria que es equidistante de los dos centrosomas que se encuentran en los dos polos del uso. Este alineamiento equilibrado en la línea media del uso se debe a las fuerzas iguales y opuestas que se generan por los cinetocoros hermanos. El nombre metafase proviene del griego eta, que significa después.
Cuando todos los cromosomas están correctamente anclados a los microtúbulos del uso y alineados a la placa metafásica, la célula procede a entrar en una fase, del griego aba, que significa arriba, contra, atrás o re. Es la fase crucial de la mitosis porque en ella se realiza la distribución de las dos copias de la información genética original. Entonces tienen lugar dos sucesos. Primero, las proteínas que mantienen unidas ambas cromátidas hermanas, las coecinas, son cortadas, lo que permite la separación de las cromátidas. Estas cromátidas hermanas, que ahora son cromosomas hermanos diferentes, son separados por los microtúbulos, anclados a sus cinetócoros al desamblarse, dirigiéndose hacia los centrosomas respectivos. Los microtúbulos no asociados a cinotocoros se alargan, empujando a los centrosomas y al conjunto de cromosomas que tienen asociados hacia los extremos opuestos de la célula. Este movimiento parece estar generado por el rápido ensamblaje de los microtúbulos. Estos dos estados se denominan a veces anafase temprana y anafase tardía. La anafase temprana viene definida por la separación de cromátidas hermanas, mientras que la tardía por la elongación de los microtúbulos que produce la separación de los centrosomas. Al final de la anafase, la célula ha conseguido separar dos juegos idénticos de material genético en dos grupos definidos, cada uno alrededor de un centrosoma. La telofase es la reversión de los procesos que tuvieron lugar durante la profase y la prometafase, de manera que la división celular puede completarse. Durante la telofase, los microtúbulos no unidos a cinetócoros continúan alargándose, y la envoltura nuclear se reforma alrededor de ambos grupos cromosómicos, utilizando fragmentos de la envoltura nuclear de la célula original, y que de esta manera puedan generarse dos células nuevas. La citocinesis es un proceso independiente que se inicia simultáneamente a la telofase. Técnicamente no es parte de la mitosis, sino un proceso aparte, pero es necesario para completar la división celular. En las células animales se genera un surco de excisión que contiene un anillo contráctil de actina en el lugar donde estuvo la placa metafásica, estrangulando el citoplasma y aislando así los dos nuevos núcleos en dos células hijas. Tanto en células animales como en plantas, la división celular está dirigida por vesículas derivadas del aparato de Golgi, que se mueven a lo largo de los microtúbulos hasta la zona ecuatorial de la célula. En plantas, esta estructura coalesce en una placa celular en el centro del fragmoplasto y se desarrolla generando una pared celular que separa los dos núcleos. El fragmoplasto es una estructura de microtúbulos típica de plantas superiores, mientras que algunas algas utilizan un vector de microtúbulos denominado ficoplasto durante la sintonesis. Al final del proceso, cada célula hija tiene una copia completa del genoma de la célula original.